Antes de dar la palabra a Miguel Sobrino, que os puedo decir de él, que es, aparte de ser una persona extraordinaria, da clases en la Escuela de Arquitectura, ha escrito artículos sobre escultura y sobre restauración, ha tenido precisamente en Burgos un taller de restauración llamado Sí lo es, una gran coincidencia, me gustó mucho cuando me lo contó. Ha participado en un libro de estudios que estamos a punto de publicar del único tratado de arquitectura de la Edad Media, que es el Villar de Anecourt, y ahora está preparando un estudio para aportar a la edición que hemos hecho de litografías de Chapuy. En esta edición de litografías de Chapuy nosotros contábamos con una persona tan extraordinaria como él, pero con mucha más historia, que es Pedro Navascués. El otro día, precisamente, coincidí con Lena Saladino y con Miguel en la Real Academia de las Artes de San Fernando en el homenaje que se hizo a Pedro Navascués. Sí que me gustaría que este acto comenzase pues, con una especie de recuerdo a este hombre, un hombre que ha dedicado su vida al patrimonio. Un arquitecto extraordinario, doctor, con inmensas publicaciones, que estaba, cuando ha fallecido, con 80 años, pero trabajando 12 o 13 horas diarias, casi seguro, en la Real Academia. Un hombre que dedicó su vida a ese difícil equilibrio que hay entre los titulares de las catedrales y su objeto actual. El hombre estaba muy en contra de la utilización de las catedrales como museos, en el sentido de que nosotros entramos en una catedral y a veces nos fuerzan a hacer un recorrido que no queremos hacer. Entonces, es un hombre que ha cuestionado muchísimo a la titularidad de la Iglesia, pero con un respeto absoluto. Que en gloria esté Pedro Navascués, que es una persona increíble, y gracias a lo mejor a él hemos conocido al maravilloso Miguel Sobrino. Os voy a dejar con él, recordándoos que si alguien quiere entrar en la plataforma es un grupo de WhatsApp donde no hay ni presidente, ni secretario, ni tesorero, todos somos iguales. Y si alguien quiere entrar luego cuando acabe la charla, que me pida una tarjeta para tener mi móvil y me puede mandar un mensaje, me interesa entrar en la plataforma. Porque esta plataforma va a seguir viva mientras las autoridades sigan empeñadas, como vemos, en cambiar las leyes para poder cambiar unas puertas que, como veremos luego, no hace falta. Muchísimas gracias, luego también os darán un calendario y cualquier duda que tengáis al final lo decís. Bienvenidos, bienvenido Miguel y adelante, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por la presentación y también por la introducción. No te veo, pero bueno, te intuyo por ahí. Gracias. Y además, yo creo que es oportunísimo el haber nombrado a Pedro Navascués aquí, puesto que entre el público hay personas amigas y a las que agradezco muchísimo que estén aquí, pero entre ellas está precisamente Elena Saladino Iglesias, que además de la gran experta en arte que todos conocéis, fue una gran amiga, una íntima amiga de Pedro Navascués, y desde luego sería ella la persona más indicada para hablar de Pedro aquí, ¿no? Desde luego no se puede dejar de mencionar por lo menos una cuestión, que es que el informe que llegó de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en contra de la sustitución de las puertas fue en gran parte obra del propio Navascués. O sea, que él estaba en la Comisión de Monumentos y presidiendo la Comisión de Monumentos de la Academia, y entonces, bueno, pues él, una de las muchas veces que intervino, digamos, a favor del patrimonio, pues fue esta vez en la que se significó diciendo que no venía a cuento la sustitución de las puertas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso, yo, sinceramente, o sea, si fuese la ocasión de hablar de todo el proceso que ha ocurrido, de todos los, incluso la historia y la intrahistoria también, ¿no? O sea, los tejemanejes que ha habido también, como siempre ocurre simplemente cuando hay dinero de por medio, cuando hay proyectos así grandilocuentes o lo que sea. No sería yo la persona más indicada, puesto que Juanjo se tendría que sentar aquí, os lo podría contar todo con pelos y señales. Cuando me dijo de venir aquí a hablaros de esto, sinceramente, o sea, no consideré oportuno el decir, me voy a empapar del asunto, me voy a leer las leyes, me voy a ver todo el proceso, me voy a documentar la prensa, me voy a ir a la hemeroteca, sino que, porque siempre hubiera sido inferior lo que os contase yo a lo que os podría contar una de las personas que están al pie del cañón aquí, como es el propio Juanjo, ¿no? Entonces, pensé más bien en una visión más heterodoxa y más cercana a lo que puede pensar alguien
como yo, que soy, por un lado, soy escultor, o sea, que soy, digamos, del gremio al que afecta el proyecto este del que estamos hablando, pero que a la vez, bueno, pues llevo muchos años dedicado de una manera o de otra al patrimonio, ¿no? Al estudio del patrimonio, a la divulgación. Bueno, pues entonces en ese doble interés mío de la escultura y además el ejercicio profesional de la escultura y también de algún modo, de varios modos del patrimonio, pues esto de las puertas me afecta especialmente. Y entonces, bueno, pues creo que podría estar bien comunicaros una serie de cosas que no, a ver, no pretendo en absoluto hacer un discurso estructurado, una cosa así, pues eso, como lo que podría ser un artículo con sus correspondientes epígrafes y notas y demás, sino más un formato que a mí me gusta mucho para las charlas, que es el formato ensalada, ¿no? Que es ir echando cosas al plato y luego, bueno, pues a veces sale mejor y otras peor, ¿no? Pero bueno, voy a intentar por lo menos eso, poneros delante una serie de ingredientes para que luego vosotros los mezcléis como mejor os parezca, elijáis los que os parezcan mejor o no, y que luego, sobre todo, que esto de alguna forma os provoque alguna inquietud y que también estimule pues, que hagáis preguntas, que hagáis reflexiones, que cuestionéis también asuntos o que me llevéis la contraria o lo que queráis, ¿no? A partir de lo que voy a contar. Entonces, bueno, no hace falta recordar esta imagen porque todos la conocéis, me imagino que la tendréis grabada en la retina, incluso es posible que a algunos se os haya aparecido en pesadillas alguna noche, pero bueno, el caso es que esta imagen se ha divulgado muchísimo. He tenido una noticia esta mañana de alguien, un conocedor directo, que me dice que las puertas laterales ya están fundidas, o sea, ya están hechas, y que la de en medio, pues no, todavía, pero están en ello. Es una noticia de actualidad que os traigo aquí. Y empezamos por ver esto de la escultura. A ver, cuando uno busca imágenes de escultores o de artistas en los bancos de imágenes y todo esto, suele salir gente que está como que se ha tomado algo, ¿no? O sea, con una cara así un poco rara, una mirada perdida, una vista así como seguramente que están mirando más allá del infinito y más allá, ¿no? Como decía Bourlangier. Hace muy poco me ha contado mi sobrina, que está terminando restauración, que una compañera suya tuvo que ir a Arco a acompañar a artistas, que fue una práctica de la carrera, y salió espantada, porque decía que, bueno, que aquello era como unos egos y unas grandilocuencias, unas cosas que realmente era para decir, pero bueno, esta gente de qué va, ¿no? Entonces, bueno, también hay gente que no es así, pero bueno, dentro del mundo del arte se da por hecho que hay una especie de divinización del personaje, que ya da mucho que pensar, ¿no? Entonces, fijaos este anuncio de un cava en el cual aparece una chica que luego se va de fiesta y se toma el cava, lo cual dice, oye, es el cava de los artistas, ¿no? O sea, cuando la chica está de fiesta, pues es normal, una chica normal, sonriente y tal, pero cuando está esculpiendo pone cara de estar como en trance, ¿no? Pero es que además, fijaos qué maza tiene en la mano. O sea, los que le han buscado el atrezo no han visto un escultor en toda su vida, lógicamente, ¿no? Además, esculpir una piedra con esa maza, que debe ser pues para amasar pan o para hacer alguna cosa así, realmente es completamente ridículo. Y significa... O sea, esto nos da una señal de hasta qué punto hay una ignorancia generalizada sobre el mundo de la escultura y de las técnicas artísticas, ¿no? Pero es que fijaos este otro anuncio, que lo puedo poner con su rótulo y con todo, porque ya es de una caja de ahorros que ya no existe, que es la Caja Madrid, en la cual dice: miles de jóvenes artistas pueden porque 7 millones de clientes quieren. O sea, habla de la obra social, ¿no? Pero la imagen se las trae. O sea, los publicistas no dejan puntadas sin hilo. Saben perfectamente qué es lo que quieren comunicar, ¿no? Aunque luego no sepan de herramientas, pero bueno. Entonces, aquí el artista es un personaje que sujeta el vaso de vino en la mano, el vino español que hay en las inauguraciones, que posa su mano sobre su obra. Su obra es una escultura, supuestamente, vamos a decir que es una escultura, y que está rodeado ¿de qué? De un fotógrafo, que significa pues, la fama, ¿no? que busca. Allí al fondo hay un señor muy serio que le mira pensativo, que seguramente es un curator de estos, ¿no? Un agente que dirá, este chico tiene futuro, porque además es guapete, con lo cual pues, tendrá mejor mercado. Y luego enfrente tiene una chica que le sonríe y que evidentemente pues, significa que el éxito es ya en todos los órdenes de la vida, ¿no? Claro, ¿vosotros pensáis que él ha hecho esa escultura? Yo pienso que se la ha hecho un fontanero, seguramente, ¿no? Que se le habrá dado unos planos a un fontanero y el fontanero, pues con todo su buen hacer, le habrá soldado allí uno sin saber muy bien a qué bajante correspondía aquello, ¿no? Pero fijaos en contraste la obra de uno de los grandes escultores de la historia, que es Klaus Schluter,
es un escultor del que sabemos muy poco, era holandés de nacimiento, vivió en Borgoña, trabajó para el duque de Borgoña. Quedan muy poquitas obras de él, pero las que quedan son sublimes. Es el autor del famoso Pozo de Moisés, de Dijon, la capital de la Borgoña. Este Pozo de Moisés tiene unas esculturas que yo cuando las vi, aparte de otras cuestiones, pensé, no se puede hacer mejor. O sea, es algo que es imposible superar esto. Es imposible porque además de lo que supone técnicamente, que es un prodigio, es que me lo decía un amigo con el que fui, que me decía, es que da la impresión de que puedes mantener una conversación inteligente con estos personajes. O sea, es algo asombroso. Además, está bien contrastarlo con las figuras de la antigüedad, ¿no? O sea, los dioses antiguos son perfectos físicamente, pero a veces tienen un poco cara de bobos. O sea, un poco la boca entreabierta, no sé qué, como que no... Se ha escrito esto, ¿eh? No es una idea mía, ¿no? Como que ¿qué conversación vas a mantener con el Apolo de Belvedere? No, pues no sabes muy bien de qué hablarle, ¿no? En cambio, a este hombre pues dan ganas de preguntarle, no sé, es un ser humano realmente, de piedra, ¿no? Bueno, pues a mí me encanta el monumento que hay a Klaus Schluter en Dijon, porque le pone como un señor incluso un poco tosco, con esas manazas, con esa maza así bien puesta, ahí, una maza francesa, como echándose un poquito para atrás con su mandil y su gorro, como diciendo, a ver si me ha quedado esto bien, no sé qué. Es un señor con sus herramientas en la mano. No está transido de nada, no está en la inopia, no está en trance, ¿no? Y entonces, oye, no está mal comparar estas dos imágenes, ¿no? Para saber de qué estamos hablando, ¿no? Fijaos las manitas de Caja Madrid y en las manos de Schluter, ¿no? Bueno, yo creo que hay poco más que decir acerca de la idea del artista hoy en día, ¿no? Sobre la escultura sí que os quería dar unas pinceladas mínimas. ¿Qué ocurre con la escultura? Pues es muy fácil de responder si uno va a una librería. Vas a una buena librería, una librería grande, que tenga una buena sección de arte, y entonces arte, una pared. Pintura, arquitectura, escultura, 3 libritos. Y seguramente uno estará dedicado a Miguel Ángel y otro a Chillida, y habrá alguna tesis de retablos por ahí y poco más. Porque de escultura se habla poco, se sabe poco, se escribe poco, se estudia poco en general, en comparación con las otras artes plásticas, ¿no? Es la hermana pobre de las artes plásticas. Y si además es la hermana pobre en cuanto a atención, lo es muchísimo más en cuanto a conocimiento. Y os digo, esto es un ejemplo de algunos libros que hay por ahí editados sobre escultura en los que se habla de técnica de escultura, no de iconografía, que todo eso que está muy bien, de estilos, de historia, no. O sea, de técnica de escultura. Hay muy poquitas cosas. Tratados prácticamente no existen. Solamente Benvenuto Cellini, que es este que veis aquí abajo, se ven bien las imágenes, ¿no? Es de los pocos escultores que hablaron un poco de su oficio y que nos dejaron algunas noticias con muchísimo interés, pero es casi una excepción. El de la derecha es un libro, de Whitcover, es un libro muy interesante, lo lee todo el mundo que está interesado por la escultura. Los estudiantes es prácticamente el único manual que tienen. Bueno, pues es un libro fascinante, lleno de noticias de interés, pero también lleno de errores, porque Whitcover no era escultor. Y a veces habla de lo que le cree él, de lo que le parece, y lo que le parece muchas veces son cosas erróneas. Entonces, está por hacer el gran tratado de escultura desde el punto de vista de la técnica. A esto se añade un problema intrínseco. Fijaos estos dos señores que viven en Roma. Son equivalentes, ¿no? Dos señores muy majestuosos, magistrales desde el punto de vista artístico también los dos, enfadados los dos también. Y los dos viven en Roma, el de la izquierda en su Palacio Doria Pamphili y el de la derecha en su iglesia de San Pietro, ¿no? De San Pietro in Vincoli. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre la obra de Velázquez y la de Miguel Ángel, aparte de otras muchas cosas? Pues la diferencia es que la pintura es un arte que se hace por adición. Se van añadiendo materiales. Uno tiene un lienzo, luego va a hacer una imprimación, sobre esa imprimación hace un boceto, en el caso de Velázquez directamente se ponía a pintar, no hacía grandes croquis, va añadiendo capas de pintura, veladuras y al final un barniz o varios barnices. ¿Qué ocurre? Que todo lo que ha hecho Velázquez para llegar a ese objetivo está allí y entonces podemos hacer radiografías, podemos hacer microcatas, podemos hacer análisis y saber exactamente, cuidado, no desentrañar el misterio del arte, el magisterio absoluto de Velázquez, pero sí saber cómo lo hizo técnicamente. Sin embargo, una escultura acabada de Miguel Ángel, perdón, he dicho de Miguel Ángel, de Velázquez, en una escultura acabada de Miguel Ángel, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo ese proceso, por su propia naturaleza, ha ido desapareciendo según avanzaba la labra.
Una escultura acabada, por definición, en piedra estoy hablando, es una escultura en la que ha desaparecido el proceso que llevó a configurarla tal y como es. Y por eso tiene tantísima importancia las esculturas inacabadas, porque nos enseñan fases de la labra que estaban destinadas a perderse si hubiera seguido ese proceso de labra, ¿no? Claro, esto añade una dificultad más al conocimiento de las técnicas de la escultura. También quiero dejar claro, así de entrada, que para la escultura tradicionalmente hay dos técnicas básicas, hablando de la escultura en piedra. Una sería la talla directa, que como su nombre indica, a la izquierda es coger un bloque de piedra y directamente ponerte a labrarlo para sacar la figura que quieras sacar. Y luego la otra técnica sería la copia por puntos, que consiste en resolver perfectamente la forma de la escultura en un modelo fungible, un modelo destinado a desaparecer de yeso o de terracota, de algún material rápido de ejecutar, que sería la imagen de la derecha, y a partir de él ir sacando con métodos diversos, que hay muchos, hay compases, plomadas, como veis aquí, hay máquinas de puntos, pasar coordenadas, digamos, del volumen del modelo, pasarlo al bloque de piedra y de esa manera convertir la escultura en piedra, digamos, en una copia de un modelo previo. Eso sería la copia por puntos, ¿vale? En el caso de Miguel Ángel siempre era la talla directa, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la escultura? Pues que la escultura hoy en día está, como oficio, prácticamente perdida. Queda muy poca gente que haga escultura. En el caso de los canteros, que el otro día me han llamado un pobre hombre porque necesitaba hacer en un zócalo de piedra unas cajas para meter un cajeado para meter un cuadro eléctrico. Y que no encontraban nadie que se lo hiciera. Porque nadie se atrevía a coger un cincel y ponerse a recortar el granito después de dar unos cortes. O sea, algo increíble. Bueno, pues esto es muy significativo que haya monumentos a los canteros, ¿no? En los pueblos como Colmenar Viejo, El Pedrete, donde había cantería. ¿Por qué se les ha hecho un monumento? Lógicamente porque se han muerto. O sea, últimamente sí que hay monumentos a vivos, que es una rareza de estos últimos tiempos, ¿no? Como lo de Ken Follett en Vitoria, eso. O Woody Allen en Oviedo, ¿no? Pero normalmente cuando se ha levantado una escultura a alguien es porque se ha muerto. Pero agarraos al pie de imagen, que es lo que yo os quería destacar. Bueno, se convocó un concurso de ideas, lo ganó el escultor que el escultor local, Félix Hernando, que realizó la talla en bronce. La talla en bronce. Y nadie lo ha corregido. Y eso es en un periódico nacional. Si este Félix Hernando es capaz de tallar el bronce, yo le quiero conocer. Porque debe ser, o sea, no sé, el Hulk debe ser un birre a su lado, ¿no? O sea, bueno, pues como esto, yo he visto, os podría hacer una charla solo de gazapos de estos. Según un artículo del País, los leones que hay delante de la Universidad de Valladolid están fundidos en piedra. O sea, bueno... Y lo de confundir modelar con moldear, que eso ya es más sutil, pero bueno. Entonces, claro, aquí tenéis las imágenes de los esclavos de Miguel Ángel, que son la imagen paradigmática, por un lado, de las esculturas por talla directa inacabadas, que son una escuela por sí mismas, son un tratado no escrito que están ahí, pero además también es una imagen paradigmática del escultor ejecutante. Y ya veréis por qué destaco tanto esto. Miguel Ángel era un escultor que trabajaba la piedra. Que tenía ayudantes, claro que sí, pero que delegaba lo mínimo imprescindible. Y que él trabajaba, y precisamente por eso dejaba tantas cosas inacabadas, porque no encontraba a nadie que estuviese a su nivel y que pudiera seguir sus pautas como él precisamente quería, ¿no? Entonces, Miguel Ángel era el escultor que trabajaba con sus propias manos, ¿no? Y que además estuvo trabajando pues, hasta sus últimos días con 89 años. Bueno, pues, ¿qué pasa hoy en día con la escultura? Pues os pongo aquí un recorte de prensa que a mí me dejó pues como si me hubiese tomado unas cuantas copas. Álvaro Siza encuentra en la escultura, entre comillas, el placer de trabajar, que es el nombre de la exposición. Sabéis que Álvaro Siza es el famoso arquitecto portugués. Dice, en la exposición Álvaro Siza, escultura, el placer de trabajar, se llama. Bien. Dice, bueno, no estoy de acuerdo en las fronteras de las distintas artes, dedico a la escultura tiempos libres de mi otra actividad central, que es la arquitectura, pero el placer de la arquitectura es cada vez menor por la complejidad, no sé qué tal. Dice, el arquitecto queda fuera, estas son palabras de Siza, el arquitecto queda fuera del proceso tras realizar los dibujos del proyecto y eso me hace sentir como mal aceptado. ¿Vale? Hasta ahí está bien, o sea, el arquitecto no es el señor que coloca luego los ladrillos. Vale, fenomenal. Y entonces, como él, el placer de trabajar, se queda fuera de la arquitectura, es evidente que lo que está diciendo es que esa frustración que tiene la arquitectura la compensa haciendo esculturas. Vale. Pero seguimos leyendo.
Dice, la escultura, por el contrario, provoca en sí una mayor libertad de creación. Dice, la exposición la ha planteado como un proyecto con numerosos dibujos previos y la realización de las piezas por carpinteros y herreros. Y dice, en ese sentido, se parece a la arquitectura, donde unas personas ejecutan las ideas de otras. Entonces yo ahí ya no entiendo nada. O sea, la exposición se tendría que llamar el placer de que trabajen otros, ¿no? O sea, ¿os acordáis de ese famoso chiste, ¿no? De decir, yo sí que sé lo que es trabajar porque lo he visto, ¿no? Pues parece que he inventado por Sisa. Bueno, pues es que esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, desde hace ya mucho tiempo. Hay personas a las que yo elogio y destaco, como estas dos que os he puesto aquí, Eduardo Chillida y Jaume Plensa, por una razón. Porque ellos no hacían sus obras, pero lo decían. Y en el caso de Plensa lo dice. O sea, Chillida, en la foto de la izquierda, es verdad que aparece ahí en el extremo, poniendo cara de hacer mucha fuerza, y es probable que se haya puesto ahí por la foto, ¿no? Pero fijaos el pie, dice Eduardo Chillida y sus colaboradores Joaquín, Marcial y Fernando, en su taller de San Sebastián. Oye, ole por Chillida, que ha puesto ahí a sus ayudantes, a la gente que le hace las obras y que les hace las fotos y se pone con ellos. Eso no es nada normal. No es nada normal. Jaume Plensa, si buscáis fotos de él, aparece siempre posando al lado de sus esculturas. En alguna hace como que hace algo, pero él no hace sus obras. Y él lo dice. Y hace poco, por desgracia, en la radio le hicieron una entrevista, él quiso hablar de esto. Quiso decir, no, si es que, hombre, yo doy las ideas, pero luego tengo un equipo muy bueno de ejecutantes, ¿no? De gente que realmente hace luego mis obras. Y no, prácticamente al periodista no le interesó ese tema y le sacó otras cosas, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado que se extendiera sobre ello, porque a mí me parece un asunto clave, ¿no? Es asombroso el mundo en el que estamos, donde a un escritor se le pregunta que si escribe con estilográfica, que si con ordenador, que si con un bolígrafo Bic, que si no sé qué, que si en un folio, que si en un papel perjurado. ¿Qué más da? En el caso de la escritura, las herramientas que utilizas es que es completamente indiferente. Sin embargo, a un escultor no se le pregunta nunca por eso. Se le pregunta cuánto pesa su obra, lo cual es absurdo. ¿Cuánto pesa el David de Miguel Ángel? A mí me da igual lo que pese el David de Miguel Ángel. Hombre, si tuviera que preparar una peana, entonces sí, me informaría para calcular el peso, pero nada más. ¿Qué más da? O sea, ¿importa lo que pesa un libro? ¿Importa lo que pesa una escultura? No importa nada. En cambio, es lo que se pregunta. ¿Cómo se hacen? Da igual. A nadie le importa. Plensa, estas figuras estiradas que son muy bonitas realmente, ¿no? Hay una ahora en Colón, en Madrid, son un producto de ordenador. O sea, esto seguramente han escaneado la cabeza de una chica real y luego hay un programa de ordenador que lo que se hace es ese escaneo 3D, se hace una labor de estiramiento y Plensa dirá, párate ahí, no, un poquito menos, no sé qué tal, venga, pues ya. Y entonces con eso se lleva una máquina que lo hace por control numérico. O sea, aquí no hay ejecutantes y Plensa es un ideólogo, igual que lo podría ser el creativo de una agencia de publicidad. Y ya digo que en su caso lo digo con respeto, precisamente porque Plensa es de los que reconoce abiertamente que él no es un escultor ejecutante. Al contrario de muchos otros que se hacen fotos con batas manchadas y poniendo cara de que esto soy yo, que yo eso lo he visto con mis propios ojos. Cuando se estaba haciendo en un taller de marmolistas un grupo escultórico y de repente un día, oye, que viene el escultor, que nunca iba por allí. El escultor que no sabía ni firmar con el cincel, porque no sabía cómo se cogía el cincel. Eso lo he visto yo, ¿eh? No quiero decir nombres porque tampoco es cuestión de ensañarse con uno en concreto, ¿no? Y ese escultor, llegar con periodistas, ponerse una bata manchada y hacer así, posar, tal, para que le hicieran fotos y los marmolistas en un rincón, para que no salieran, ¿eh? Eso es así, de veces. Bueno, pues llegamos a don Antonio, que yo respeto mucho a don Antonio López, pero como respeto a cualquier persona con la que me cruzo por la calle. Pero otra cosa es que esa persona con la que me cruzo por la calle me diga una estupidez. Entonces, pues a lo mejor seguiré respetando a esa persona, pero no a su opinión, ¿no? O a sus obras, que en ese caso sería una escultura, en otros casos sería una opinión, lo que fuera. Igual que si yo digo una tontería, no tenéis por qué respetar las tonterías que yo diga. Hombre, a mí sí, para que no me deis bofetadas y eso, ¿no? Pero entonces llegamos a don Antonio López y entonces sale este titular tenemos aquí sus famosas esculturas del hombre y la mujer que compró el Reina Sofía por una buena cantidad de dinero. Y dice, un modelo de Antonio López le acusa de fraude en una escultura. Adolfo Jiménez aduce que el artista manchego utilizó unos vaciados de escayola que hizo sobre su cuerpo. Adolfo Jiménez, que es un tal,
Dice, esta escultura del hombre es un auténtico fraude. Jiménez, que posa habitualmente, aseguró que el pintor Tomelloso realizó esta obra valiéndose de los vaciados en escayola que hizo sobre su cuerpo, cuando el artista era el profesor encargado de Dice, Antonio me cubrió de vaselina de los pies a la cabeza, luego con cubos de agua y escayola me embalsamó como si fuera una momia, sacó numerosos vaciados de mi cuerpo, me pagó 12.000 pesetas y me repitió varias veces que no le contara absolutamente a nadie cómo estábamos trabajando. Bueno, sigamos. Pues don Antonio López, resulta que estos son esculturas, entre comillas, suyas. La de la izquierda es la mujer de Coslada. La de la derecha es la mujer de Almanzora o algo así, me parece que es en Almería. Claro, yo he intentado desentrañar el misterio, a ver si es que fueron unas gemelas separadas al nacer y que una se fue a vivir a Almería y otra a Coslada, y que ahora se han encontrado gracias a Antonio López. Pero no, lo que pasa es que, claro, ha aprovechado la misma cosa para despachar la Almería, despachar la Coslada, cambiando el título. En Coslada tiene también un trozo de cuerpo. Así que si queréis tener una mujer de Burgos, pues se la pedís y ya tenéis trillizas, ¿no? Bueno, entonces, claro, llega este señor que no es escultor, porque no esculpe, porque no modela siquiera. Su primo, creo que recordar que era Julio López Hernández, era escultor, aunque también habría que revisar su obra, ¿no? Pero bueno, llegamos a Burgos y encontramos pues lo que no hace falta que explique aquí a nadie, ¿no? Una de las grandes catedrales de Europa, en la que además se junta, pues seguramente con más gracia que en ninguna otra parte, lo francés y lo germánico y, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Una catedral con muchísima historia, que es como un resumen de todo lo que le ha acaecido al gótico desde casi el origen hasta el siglo XVIII, porque el gótico sigue en el siglo XVIII como se puede ver en tanta arquitectura montañesa y demás. Y entonces, bueno, pues esta catedral, claro, tenía una gran portada a los pies, una portada triple, que junto con la de León, pues era el gran conjunto de escultura gótica de la España del siglo XIII, ¿no? Por desgracia, ese conjunto se fue degradando y en el siglo XVIII, bueno, en el XVII ya se empezaron a cambiar las portadas laterales y luego ya se desmanteló todo y se hizo, a finales del siglo XVIII, se hizo la solución central, que realmente es muy, muy desdichada. Es una cosa muy torpe, una intervención en la que se hizo un diseño clásico, luego la Academia protestó y entonces se añadieron unas cosillas, una especie de claraboyas góticas venidas de no se sabe dónde. Bueno, y la cosa la verdad es que quedó pues como quedó. Sabéis que aquí hubo una intervención durísima de Vicente Lampérez entre finales del XIX y principios del XX, en la que, bueno, pues derribó nada menos el Palacio Arzobispal y entre otras muchas otras obras, ¿no? Curioso que un hombre que se atrevió a tanto como derribar un palacio medieval renacentista de la entidad del Palacio Arzobispal de Burgos y que además tuvo los bemoles de hacer lo que hizo en Cuenca, que es asombroso, porque en Cuenca hay una catedral que es la primera catedral gótica castellana, la más antigua, empezada a finales del siglo XII, en gótico, porque Ávila se cambió luego el proyecto, pero Cuenca es la primera que se plantea desde el principio como gótico. Bueno, pues esta catedral tenía una fachada, pues bueno, un poco de aquella manera, pues como tantas fachadas que hay por ahí que juntan lo medieval con lo barroco y que tiene unos remiendos por ahí, unas torrecillas un poco que no vienen a cuento, pero que tenía su gracia y sobre todo que era la fachada auténtica de la catedral, ¿no? Bueno, pues a principios del siglo XX se cayó la Torre del Reloj, que aunque parezca que está dentro de la fachada, en esa aguja que se ve ahí, en realidad estaba en un lateral. O sea, estaba lejos de la fachada. Se cayó esa torre, afectó al arco de Jamete, o sea, al crucero norte de la catedral, pero nada más. Le encargan la restauración a Vicente Lampérez y dice, uy, esta es la mía. Coge y derriba la fachada original y se inventa una fachada nueva, completamente nueva, que es la que veis abajo. Y encima su proyecto es lo de la derecha, o sea, se quedó interrumpida. Pensaba hacer luego ahí unas torres, unas flechas tremebundas, ¿no? O sea, el señor que se atreve a tanto como lo que acabamos de ver en Cuenca o en Burgos, resulta que en Burgos no se atrevió a decir, oye, pues vamos a hacer unas portadas neogóticas. Ahora lo digo y parece un pecado mortal, pero él, que era seguidor de Viollet-le-Duc, oye, no hay que olvidar que las portadas de Notre Dame de París, en un porcentaje altísimo, son modernas. Y las Galerías de Reyes son completamente nuevos. Si hubiera contado con un buen escultor y lo hubiera hecho con prudencia y basándose en el grabado que existe y demás,
yo creo que ahora mismo estaríamos todos mucho más contentos. Eso sí, diríamos, esto es neogótico, pero seguramente estaría ya con el paso del tiempo y tal, aquello hubiera sido, seguramente, antes de todas las leyes de patrimonio y demás, hubiera sido una posibilidad bastante interesante, ¿no? Pero no lo hizo. Y entonces lo que quedó fueron, pues bueno, ya dejamos a un lado la portada propiamente dicha y nos fijamos en las puertas, en las puertas centrales. Y fijaos qué bonito es ver que son unas puertas de madera de cuarterones, pero que dejan arriba unos óculos abiertos. Y eso es un dato interesante porque en realidad lo que está haciendo es esa puerta de alguna forma reflejar una solución que ya se usó mucho en el gótico a partir de Reims, pero que luego se utilizó muchas veces, por ejemplo, en la Catedral de Tarragona, en la de Oviedo, en la de Ávila se ha descubierto hace poco que también lo tuvo y se ha recuperado, en la de Palencia, como veis aquí a la derecha, esa posibilidad de abrir de alguna manera la parte que normalmente está ciega, abrirla con vidrieras para añadir más luz a la fachada occidental, ¿no? Y luego, además, hacer un comentario muy breve sobre los cuarterones. Es una de estas cosas denostadas, que mucha gente habla de las puertas de cuarterones como algo sinónimo de lo rancio, ¿no? De la estética del parador, de estas cosas así, que la estética del mesón, que se dice mucho así despectivamente, también en el gremio de los arquitectos. Bueno, pues a mí Enrique Nuere, que es el gran especialista en construcción y en estructuras de madera, Enrique Nuere me decía, no, si es que la puerta de cuarterones es una estructura inteligentísima, porque está hecha para utilizar escuadrillas pequeñas, o sea, no grandes tablas, sino más bien utilizar tablas menudas y aparejarlas de forma que la puerta, por mucho que se dilate y se contraiga en una zona tan de clima extremo como es Castilla, nunca se quede abierta, nunca se abran las venas, nunca pase la luz, nunca pase el frío, porque el cuarterón lo que hace es adaptarse a los movimientos de la estructura de la puerta. La estructura se mueve, pero el cuarterón, que acaba, como sabéis, en una especie de biseles injertados entre las largueros, bueno, pues esa puerta se puede mover. Es una puerta pensada para Castilla. O sea, es una puerta no castellana porque sea de un estilo castellano como la sopa de ajo o lo que sea. No, es una puerta adaptada a un clima. Entonces ya empezamos a verla con otros ojos seguramente, ¿no? Este tipo de puertas. Y eso añadido a esa especie de concesión a la luminosidad de la catedral, añadida al propio rosetón, etc. Entonces, bueno, pues esto es lo que se piensa sustituir por lo que ya sabemos todos, por esta imagen que se supone que es Dios Padre o lo que sea. Hay quien le ha encontrado parecidos sospechosos también, con algún montaje interesante que he visto por ahí de propuestas alternativas muy graciosas. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Y esta observación se la dedico especialmente a Lena, que lo destaca con toda la razón del mundo, ¿no? A ver, y estas son palabras de Lena, las catedrales góticas son templos dedicados a la Virgen, a María, a una mujer. Las catedrales románicas, algunas son al Salvador, a San Pedro, hay también a la Virgen, pero las catedrales góticas prácticamente todas están dedicadas, salvo Oviedo, por ejemplo, que es heredera de una catedral anterior, están dedicadas a la Virgen. Y la fachada principal es una fachada dedicada a María. Y la antigua portada seguramente era un monumento a ella. Y de hecho, oye, qué curioso que los relieves torpes de las portadas laterales, estos relieves barroquillos así que hay todavía en las portadas laterales, están hablando de ella, están hablando de la coronación y de la ascensión. No están olvidando a María. Si vemos una portada gótica conservada como la de León, aunque aquí, por desgracia, en esta foto están desmontados, no me había dado cuenta de que están desmontados las esculturas de las jambas, tenemos ahí la Virgen Blanca, que es la patrona de la catedral y de la propia ciudad. Pero es que además, fijaos, cosas tan bonitas como que en León, donde aunque la original está dentro, en la girola, y esta es una copia hecha por los Seoane en el siglo XX, pero es una buena copia, esta Virgen sonriente, tan maternal, tan cariñosa con su hijo, era la figura donde a cuyo pie se dejaban los niños expósitos. Cuando eran recogidos estos niños abandonados, se les llevaba a un hospicio y se les ponía un apellido. Ese apellido era Blanco. Por eso en León hay tantas familias que tienen el apellido Blanco, porque en algún día un antepasado suyo fue un niño expósito a los pies de esa madre, que es la Virgen del Partelú de la catedral. Bueno, pues esto resulta que nos lo quieren cambiar por un señor. Entonces digo, bueno, pues vamos a empezar a seguir con esto, ¿no? Pues cogemos las meninas
Y oye, en vez de la infanta Margarita, pues ponemos a Baltasar Carlos. ¿Qué más da? ¿Cambia el significado? ¿Cambia todo? Sí, pero ¿qué más da? Pues esto es lo que está pasando en Burgos. Si cambiamos el significado de la fachada, estamos cambiando cosas esenciales de esa fachada y de esa catedral. No es una cuestión solamente de iconografía que interesa a 4 eruditos. No, no. Es que estamos cambiando un monumento a una mujer por un monumento a un hombre. Lo cual yo creo que en estos tiempos es algo que debería hacernos pensar por lo menos, ¿no? Fijaos, hablando de puertas, porque claro, todo el mundo se escuda en los ejemplos de siempre, ¿no? Las puertas del paraíso. Yo aquí tengo que reconocer que Juanjo me frenó porque yo pretendía llamar a esta charla con otro nombre. Era, lo voy a decir, las puertas del infierno artístico, ¿no? Bueno, pues las puertas del paraíso, que proceden de un comentario de Miguel Ángel cuando las vio, las de Lorenzo Ghiberti, en el Batisterio de Florencia, son el paradigma de todas las puertas de bronce que ha habido y que habrá, aunque hubo muchas otras anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente Lorenzo Ghiberti, que se autorretrató, pero claro, se autorretrató a este formato, ¿eh? Es un medallón así de chiquitín, que está en un lateral. Él ya había hecho otras puertas para el propio batisterio, pero es que además venía de una tradición italiana muy antigua, porque abajo se han puesto 2 puertas románicas, la de San Cheno de Verona y una de las de la Catedral de Pisa, ¿eh? Que es el mismo formato, exactamente igual. Es una tradición que Ghiberti lleva a su cumbre, por decir así, pero que es una tradición antigua de puertas en Italia. Pero oye, si Ghiberti, que lógicamente tendría su vanidad de artista y por ello se retrató y se puso ahí en un rinconcito de la puerta, si hubiera tenido la vanidad de un artista actual, pues podría haber cambiado el diseño. Fue un poco tonto, ¿no? Y podría haber hecho una puerta así, ¿no? Hubiera quedado muy bien. Las puertas en vez de la puerta del señor Ghiberti, con un cabezón ocupando toda la puerta y oye, pues vamos, es que nos quedaríamos todos allí locos al ver aquello, ¿no? Claro, esto que es una tontería, esto que acabo de decir, nos lleva a pensar y a volver a destacar la cuestión de la escala. Como escultor, creo que la escala es algo que es fundamental. Y además, a mí me gustaba, por ejemplo, con mis hijas, hacerles dibujos y decir, vamos a tal. Y les decía, fíjate, esto es un señor y al lado una ballena. Y le dibujaba la ballena en relación al señor. Pero decía, claro, si la ballena son 30 metros, tal. Fíjate, 30 metros. Decía, pero espérate, pero es que la Giralda de Sevilla son 3 veces la ballena. Anda, la Giralda, no sé qué tal. Pero es que la Torre Eiffel es 3 veces la Giralda. Tal. Y de repente el señor se quedaba ahí abajo y la Torre Eiffel ahí arriba, tal. Y dices, en la escala, si yo dibujo una ballena así y un señor así, pues es un pececito. La escala es fundamental, más allá de las formas, del acierto, de la iconografía, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en una catedral gótica, además de otras muchas cuestiones, hay un cuidado exquisito por las escalas. Las escalas de la escultura en relación con la arquitectura. En una catedral gótica, salvo una excepción que os voy a enseñar enseguida, y que alguno seguro que intuís, la escala de las esculturas es la escala humana. Las esculturas están o bien reduciéndose, porque pertenecen a relieves, a unas escenas, como veis ahí en el tímpano, ¿no?, de Estrasburgo, esto es todo de Estrasburgo, o bien eso, o bien como muchos llegan al tamaño natural. ¿Por qué? Pues porque lo que están haciendo es replicando a la población que recorre esas naves y que reza en esas naves y que hace muchas otras actividades en esas naves, porque, como sabéis, las catedrales eran edificios que a lo que más se parecían era a una especie de foro de la antigüedad, donde ocurrían todo tipo de actividades, ¿no? Bueno, pues entonces, dentro de ese trato exquisito a la escala, había alguna excepción que ahora, perdonad, creí que iba a continuación, ahora os lo pondré. Es una cosa que recogemos también en la antigüedad. Fijaos que en la antigüedad siempre pensamos en los colosos y demás. Bueno, pues en un edificio tan descomunal como igual que lo es Estrasburgo, cuidado, que esa flecha que hemos visto ahora en Estrasburgo era la estructura más alta del mundo hasta que se hizo la Torre Eiffel. O sea, son 500 pies de altura, son 146 metros, igual que la pirámide de Keops, solo que la pirámide es un tocho así y esto es una agujita, ¿no? Bueno, pues en las termas de Caracalla, en Roma, claro, las esculturas que había eran esculturas gigantescas, pero gigantescas para un ser humano, pero para el ámbito arquitectónico donde estaban eran muy pequeñitas. El Hércules Farnesio tiene 3 metros y pico de alto. Dentro de esas termas, pues no sería muy grande, ¿no? O el Toro Farnesio, que están los dos en Nápoles ahora. Pero es que incluso el Coloso de Constantino, que está ahora
Palacio de los Conservadores del Campidoglio de Roma, sus fragmentos, ese coloso estaba en uno de los extremos de la Basílica de Magencio, que es una estructura otra vez colosal, gigantesca. Es un coloso dentro de un coloso mucho mayor que él. Entonces, cuando uno ve, y ahí tenéis esa imagen de una reconstrucción, dónde estaba colocado esa figura de Constantino y la arquitectura que la arropaba, te das cuenta de que no era tan grande. Es grande ahora porque vemos esa cabeza aquí al lado del suelo y vemos, madre mía, qué pedazo de mano, qué tal. Pero luego cuando estaba colocado en su lugar no era tan grande, ¿no? Pero es que, ¿veis lo que os decía? La excepción, una de las excepciones sería en una catedral gótica la figura de San Cristóbal, San Cristóbalón, con aumentativo. En Burgos la tenéis ahí, duplicada, a la derecha en Toledo, en Sevilla también os la podría enseñar. Son figuras gigantescas, pero es por una razón, que es que aparte de que, a ver, es una figura que por un lado se le quiere destacar su gigantismo, porque precisamente la historia sagrada lo que nos dice es que ni San Cristóbal pudo con el peso del niño Jesús. Le quiso pasar un río, que era un pasador de viajantes por un río, y cuando subió a ese niño a sus hombros, sin saber quién era, empezó a notar el peso como del universo encima de él, y no podía con él, una especie de atlante, ¿no? de gigante, que no podía con el peso del niño. Entonces, ¿qué mejor manera de destacar el prodigio de esa historia que haciendo que San Cristóbal sea un monstruo descomunal? Y además eso se suma la creencia que decía que al cristiano que entrara en un templo y que viera la imagen de San Cristóbal no podía morir ese día ni al día siguiente sin bendición, sin recibir los sacramentos. Por lo tanto, era muy importante que se le viera bien. ¿Veis? O sea, hay una razón, hay varias razones para esa escala de ese santo, ¿no? Pero luego fijaos que, bueno, dentro de las puertas de bronce o de metal hispanas, pues quizá de las más antiguas es la de Guadalupe, que veis ahí arriba. Abajo, en estas puertas prodigiosas del claustro de aquí de la catedral, ya del 15, perdón, hay varias escalas, como veis. Hay unas figuras abajo sedentes que son más pequeñas que las de las jambas, pero son más grandes. Luego hay otras más pequeñitas en los laterales de la propia puerta. Pero de repente aparece una cabeza enorme. ¿Y esa cabeza qué es? El Leviatán. Es el demonio, es la boca del infierno. ¿Eh? Y eso se repite, pues ahí os he puesto imágenes de Amián, de León, de Burdeos, me parece. Bueno, esta de abajo no me acuerdo cuál es una francesa. Pero en todo caso, ese gigantismo significa monstruosidad. O sea, precisamente son imágenes que pretenden comunicar la idea de algo terrorífico y de algo, además, de lo que uno no puede escapar. Porque si te ponen un monstruito que te persigue y dices, tal, o le pongo un palo en la cabeza o tal. No, es que es una boca que nos engulle a todos y no podemos escapar de ella, ¿no? Entonces, ese gigante significa terror, ¿no? Bueno, pues tenemos otra cosa en Burgos que nos invita a pensar. La puerta de la sacristía de la Capilla Condestable, de Francisco de Colonia. Y tiene una especie de buzón ahí, que es un señor con la boca abierta, pues como tantos leones de las antiguas casas de correos, ¿no? Pero claro, tiene su escala, dentro de que, bueno, pues es una imagen así graciosa, ¿no? Y curiosa, interesante, pero claro, ¿qué hubiera pasado si Francisco de Colonia hubiera hecho esto? Es la misma figura, ¿eh? Lo único que he hecho ha sido cambiarle la escala. Es la misma, no he trucado nada. Y entonces, bueno, pues ¿por qué no ponerlo en la fachada principal? Ya que Francisco de Colonia se le inventó ese señor, tal, pues cogemos en la figura de la derecha y lo ponemos en la fachada principal de la catedral. Y ya tenemos un señor que ocupa toda la puerta. Claro, es que esto nos lleva a lo monstruoso, a lo demoníaco, en realidad, a la boca del infierno, como en el jardín de Bomarzo, donde una boca que por la que te metes nunca puede ser una boca muy amigable, sino que más bien es una cosa un poco terrorífica, ¿no? Esa especie de monstruo que te recibe casi como si estuviera surgiendo del suelo, ¿no? Entonces, si lo vemos ya en el proyecto de Antonio López, decimos, oye, esto tiene unas connotaciones que empiezan a ser un poco raras, ¿no? Si estamos pensando en la escala, en lo del Leviatán, en estos monstruos tipo Bomarzo y tal, pero es que además vamos a preguntarnos ya cuestiones prácticas, ¿no? Que todos os lo habéis preguntado. ¿Esto cómo se abre? ¿Estas puertas cómo se abren? Porque la única posibilidad de que aquello se mantenga tal cual es que se abra como un garaje, como la puerta, ya sea hacia adelante o hacia atrás, con aire comprimido o algo así, no sé, me imagino al arzobispo desde el coche haciendo... Claro,
hay que reconocer que Antonio López, y ahora vemos esto de la apertura, Antonio López, el hombre, como que lleva tiempo arrimándose a la iconografía burgalesa, ¿no? Esto es una broma. Esto lo hizo en colaboración con Julio López Hernández. Oye, este matrimonio de reyes y tal, estos reyes, ¿no? Esta cosa de la realeza parece que lleva tiempo tirándole, ¿no? Otra cosa es el milagro, el prodigio, que realmente es milagroso, de que un prestigio artístico pueda sobrevivir a un lienzo como este. Pero bueno, eso ya es una pregunta que yo me hago y que no encuentro explicación. ¿Cómo es posible que alguien siga teniendo renombre y reconocimiento después de pintar una cosa como esta? Entonces, claro, tendrá que hacerlo así. Habrá que partirle la cara a Dios, ¿no? Porque si no, ¿cómo se abre esto? Tendrá una ranura de arriba abajo, aunque eso en las infografías no lo hacen, para poder abrir así. Y entonces, cuando esté la puerta abierta a la catedral, oye, abramos el templo. Para abrir el templo hay que partir la cara a Dios. Bueno, no pasa nada. ¿Qué más da? ¿No? Ya da todo un poco igual. Pero es que además vamos a pensar en otras cosas. Oye, si cogemos a este señor y cojo la figura de Antonio López y lo prolongamos hacia abajo, resulta que es un coloso tan alto como la catedral. Es más, mucho más alto que la nave de la catedral. O sea, la nave de la catedral, como sabéis, es lo que apunta el arco que está encima del rosetón. Esos 33 metros, creo recordar que tiene. Bueno, pues resulta que el coloso que nos recibe en la puerta, si se pone de pie, resulta ser un monstruo que no cabe dentro de la catedral. ¿Esto a qué nos lleva? Otra vez vamos a pensar en la antigüedad. Vale, el Partenón tenía dentro, tenía Partenos, que tenía unos 13 metros de altura. Es que estaba concebido para eso. Y claro, era una figura con un ámbito pensado para ella, que bueno, este grabado es muy imaginativo, ¿no? Pero a través de copias como la que hay en el Prado, pues nos podemos imaginar bastante bien cómo podía ser esa escultura de Fidias, y luego sobre todo el Zeus olímpico, ¿no? Donde otra vez todas las imágenes que se ofrecen suelen ser muy decepcionantes, ¿no? Como la de la derecha. Podemos intuir cómo era la calidad artística que tenía con copias como esta de Cirene, que ha sido reconstruida porque estaba desmenuzada en trozos, pero que fijaos que conserva incluso parte de la policromía, tiene una calidad altísima, ¿no? Bueno, pues lo interesante de esta escultura es que siempre se dijo desde la antigüedad, es que era una escultura que si se pusiera de pie dentro del templo no cabría. O sea, era un Zeus sedente, al contrario que la Atenea Partenos, y por lo tanto era mucho más alto que la nave que lo acogía. Entonces, si ese Zeus hubiera querido poner de pie, no hubiera cabido dentro del templo de Olimpia, ¿no? Bueno, pues, oye, pues ¿por qué no hacemos algo así? Ya puestos. Que coja el arzobispo y diga, venga, pues quitamos el retablo de Ancheta y hacemos aquí el dios olímpico en la Catedral de Burgos, ¿no? Porque es lo mismo. Es una escultura que está tan desaforadamente fuera de escala que es que ni siquiera cabe en la catedral. O sea, es algo que realmente yo no sé cómo se puede justificar algo así. Hay que decir que López lleva mucho tiempo rondando la idea de los colosos, ¿eh? Lo cual también apunta ciertas ideas que uno puede tener en su vida, ¿no? Pero esto fue una escultura que propuso y que estuvo a punto de hacerse para la Avenida de la Ilustración, esta que llaman en Madrid, donde la vaguada, el cierre de la M30. No se llegó a hacer, pero nada más saberse el proyecto ya todos los vecinos le pusieron mote. Era el coloso en bolas, ¿eh? Entonces, no se llegó a hacer, tenía 20 metros de altura, o sea, la mitad que el de Burgos, cuidado. Sí, el ventisquero de la Condesa. Exacto. Por esa zona, la vaguada, que se llegaron a hacer esos arcos que hay, que están bastante bien, los arcos estos de aluminio. Bueno, pues, claro, esta amistad por el colosalismo, que ya digo que sería algo pues digno de estudiarse, en realidad no deja de ser pues un nuevo oprobio para la catedral. Y con esto ya estoy acabando y sé que esto puede sentar mal a muchos burgaleses y con razón. Pero eso sí, yo os puedo asegurar, yo he vivido en Burgos 7 años, soy de Madrid, pero a mí esas cosas me dan igual. O sea, para mí Burgos y la catedral de Burgos es como si fuera mía, de lo que la quiero y de lo que la admiro, ¿no? Pero me parece que no sería... O sea, estas puertas en realidad debemos dejar de verlas como algo que rompe la imagen de la catedral para siempre, que no sé qué, que también, sino que no deja de ser como si dijéramos el gran mojón en la cumbre, la culminación de una tendencia que lleva ya mucho tiempo desbaratando muchos de los valores que encierra la catedral de Burgos. Eso sí, con cosas seguramente más reversibles, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo,
que aunque es verdad que ya llevamos muchos siglos con gente con actitudes poco respetuosas en la catedral, ¿no? Como veis ahí en un sitial del coro, esto también es una pequeña broma, ¿no? Pues ya que están esos niños ahí en las terracias de la catedral, pero claro, esa actitud cuando se convierte en la señalética, que llaman esa palabra horrenda, del recorrido por el museo, ¿no? ¿Quién ha diseñado esas señales? ¿Quién ha elegido esos colores, esas grafías, esas flechas? ¿Quién ha puesto eso al lado de los pilares de la catedral? Ya sé que se puede quitar, pero es que no se quita. Y cuando uno visita la catedral se lo encuentra por todas partes. Es una imagen perturbadora. Hace poco han quitado, con muy buena idea, una señal contra la violencia machista junto a la Puerta de Santa María. Han hecho bien porque no era el lugar, ni el color, ni nada. No tenía sentido poner eso ahí, desde luego que no. Pero han dejado esto. A mí me parece... Nadie critica esto, no sé, seguramente sí, pero es que fijaos, o sea, todo lo que conlleva ahora llegar a la Catedral de Burgos, encontrarla cerrada como todas las catedrales, ¿no?, españolas, y ver que han hecho un cartel, que oye, por lo menos han hecho un cartel gótico, ¿no? Pero, a ver, de información. Me van a informar. Antes de subir, la grafía es muy importante, y estoy hablando ante un editor de mucho prestigio. Por favor, en cursiva, suavemente, por favor, solicite información y tickets, en negrita, ¿no? O sea, la palabra más grande, más en negrita, más todo, y luego una flecha. Tickets, o sea, pague, ¿no? No suba por estas escaleras, pague. Pero es que luego ya pagas y tienes un recorrido que te obligan a seguir dócilmente, con unas señales, con unas cintas, con unas marcas de por dónde tienes que ir. Fijaos que además no se han dado ni cuenta de que han puesto la flecha delante de una imagen que está horrorizada. ¿Veis? O sea, están todos allí las figuras un poco así, como diciendo qué pasa y tal, y de repente la que tiene la flecha delante está así, como diciendo, ¿pero qué han puesto ahí? ¡Dios mío! Y ya las puertas de la catedral, unas que llevan ya muchos años puestas, ¿eh? Unas puertas automáticas que están delante de algo que para mí es el símbolo de lo que ha ocurrido, no en esta catedral, sino en todas las catedrales españolas, que es que se ha apagado el fuego de las catedrales. Esto era un fuego sagrado, esto era un fuego que por supuesto tenía muchísimas funciones prácticas. Era el fuego que se utilizaba y que nunca se apagaba, cuidado, que se utilizaba para encender los cirios y demás, el incienso, pero también era donde se calentaban las manos, los canónigos, y también donde se encendían los cigarros, que eso está documentado. Cigarros antiguos, me estoy refiriendo a lo mejor al siglo XIX o incluso antes. Y ese fuego era una de las curiosidades de la catedral durante siglos, desde que se hizo en el siglo XVII, junto con el papamoscas, eran los dos objetos más populares porque la gente la admiraba. Eso de que hubiese alguien siempre cuidando de que ese fuego estuviera encendido, de que siempre hubiera brasas ahí encendidas. Claro, el simbolismo de un fuego perpetuo creo que todos tenemos clarísimo lo que es. Y que ese fuego haya sido apagado. O sea, ¿os imagináis de repente que un presidente de Francia dijera vamos a apagar el pebetero del Arco del Triunfo? Sería un escándalo. Porque es un fuego que significa mucho. Entonces, el que, además, ante esas puertas automáticas y con esa flecha que hay al fondo azul, ese fuego sagrado de la catedral se haya apagado, yo creo que es el primer paso que se dio en su día, hace ya unos años, para que luego vengan con lo que están viniendo ahora, que son esas puertas que ojalá nunca lleguen a colocarse en ese lugar. Ya está, muchísimas gracias.